Hola, hola, mi querido amigo y hermano. Bienvenido al estudio de la palabra de Dios. Continuamos en esta serie Reavivados por su palabra y hemos llegado a Primera de Samuel capítulo 28. Así que te invito para que puedas acompañarnos en esta reflexión sobre la palabra de Dios, donde veremos lecciones preciosas para nuestra vida espiritual. Vamos entonces a empezar este estudio, pero antes haremos una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, gracias Señor porque podemos abrir tu palabra. Pedimos tu dirección, pedimos tu bendición en ese estudio en el nombre de Jesús. Amén. En 1988, la entonces primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, fue objeto de una polémica tras revelarse que algunos miembros de su gabinete habían consultado a astrólogos y mediums sobre decisiones de gobierno. Casos similares han ocurrido en varios países y épocas. Presidentes, generales y empresarios en momentos de crisis buscando guías en videntes, cartas del tarot, horóscopos o prácticas ocultistas, en lugar de acudir al Dios verdadero. Esta fascinación por lo místico es tan antigua como peligrosa. En 1 Samuel capítulo 28 vemos al rey Saúl desesperado acudir a una adivina en Endor tras haber sido rechazado por Dios. Su historia no solo revela la tragedia del alejamiento espiritual, sino el abismo al que puede caer quien se desconecta de la fuente de la verdad. En un tiempo donde muchos confían más en energías, signos zodiacales y fuerzas del universo, esta historia es una llamada urgente para volver al Dios verdadero, el Dios viviente, el Dios de Israel. En 1 Samuel capítulo 28, mis hermanos, se nos menciona que los filisteos se preparan para la guerra contra Israel. Saúl, lleno de temor y sin recibir respuesta de Dios por sueños, profetas, ni por Urín, acude desesperadamente a una adivina en Endor, a pesar de que se había prohibido tajantemente tales prácticas. Le pide que invoque a Samuel. A través de una visión, el, entre comillas, espíritu de Samuel anuncia a Saúl su derrota y su muerte. Esta consulta marca el punto más bajo del reinado de Saúl. El capítulo muestra las consecuencias de rechazar la voz de Dios y buscar guía en lo prohibido, alertando contra el ocultismo y la desobediencia. Vamos entonces, mis hermanos, a examinar un poco más de cerca este capítulo que trae grandes lecciones sin duda para nuestra vida espiritual. Veamos entonces ahora el versículo 6. Dice lo siguiente. Y, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Aquí, queridos hermanos, se nos muestra la desesperación de un líder que ha perdido su conexión con Dios. Y esta pérdida de conexión ha sido a causa de su desobediencia, a causa de su rebelión constante contra la misión que Dios ha encomendado para su vida. Queridos hermanos, Saúl fue llamado como rey de Israel con el propósito de guiar al pueblo, de ser una referencia para el pueblo en obediencia a los mandamientos de Dios, en comunión con Dios, una referencia en ética, una referencia en comportamiento moral. Y sin embargo, tristemente, la historia de Saúl nos muestra todo lo contrario. Aquel que debía ser el, una luz para el pueblo de Israel, a través de su obediencia y a través de su compromiso espiritual, se transformó terriblemente en una maldición para el pueblo. La palabra de Dios nos muestra que este capítulo quizá sea considerado, incluso podemos decir con toda certeza que es considerado el punto más bajo dentro de toda la vida de Saúl, es decir, el momento final de su desobediencia. Dios había asegurado continuamente que los israelitas no debían consultar con los muertos, que no debían buscar a los mediums, los astrólogos, los adivinos, que eso era completamente abominación a Dios. Y aquí vemos que Saúl realmente había cumplido con esa orden, había dado un mandato sobre toda la tierra de Israel que no se debía eh, tener tales prácticas en el territorio del pueblo de Dios.
Sin embargo, él contraviniendo la ley de Dios y contraviniendo sus propias leyes, se convierte en alguien que va a buscar astrólogos, una divina, porque encuentra que Dios no le está respondiendo. Miren, vemos tristemente este momento espiritualmente muy bajo de parte de Saúl. ¿Mm? No podemos usar a Dios como recurso de último momento, mis hermanos. La relación con Él tiene que ser constante. No podemos buscar a Dios únicamente cuando entramos en una situación desafiante, en una prueba grandiosa, en una enfermedad terminal. Muchas veces nosotros usamos a Dios como si Dios fuese apenas un amuleto, ¿no? Como si Dios fuese eh, algo que podemos cargar simplemente en el momento de la dificultad. Ah, por ejemplo, cuando había el terremoto que hubo en Lima, Perú, en el año 2008, en ese 2008, 2009, no recuerdo en este momento, pero pasaron muchos videos y había muchas personas que en ese momento se arrodillaban, ¿no? Y recuerdo una persona que estaba dirigiendo ahí a un grupo de otras personas diciendo, aplaca tu ira, Señor, aplaca tu ira, Dios, aplaca tu ira. Como si en ese momento las personas se hubiesen vuelto a la adoración al Dios verdadero y sin entender que el Dios que nosotros conocemos en la Biblia no es aquel que produce los terremotos o que quiere castigar a la humanidad, no quiere redimir a la humanidad, quiere salvar a los seres humanos. Esa es la visión misericordiosa, tierna que la palabra de Dios nos presenta. Así que Saúl quiere vivir su vida como si Dios no existiese. Persigue a David como si Dios no existiese. Se rebela contra Dios, desobedece los principios de la palabra de Dios, desobedece a Samuel cuando estaba vivo, hace todo. Pero ahora que las cosas van mal, ahí se acuerda de Dios. Lo toma como un recurso de último momento. Allí, Dios, por favor, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros ahora que viene esta guerra contra los filisteos? Y Dios no le respondía, no le respondía. Y él sentía que realmente estaba en una situación desesperada. Así que lo que hace finalmente es buscar a alguien a quien Dios había ordenado con toda claridad que jamás un israelita debería acudir. Mi querido hermano, no busques a Dios únicamente en momentos de crisis, en momentos de dificultad. No, camina siempre con Dios, mantén una comunión permanente con Él. Lee la palabra de Dios cada día, ora y derrama tu alma delante del Señor cada día de tu vida. Y entonces, cuando llegue el momento desafiante, cuando llegue el momento difícil, el Señor estará contigo. El Señor estará dirigiendo tu vida como siempre. Pero a veces queremos dirigir nuestra vida por nosotros mismos y solamente en el momento de la dificultad nos acordamos de Dios. Y Dios es misericordioso y Dios muchas veces acude a nosotros, pero hay un límite y Saúl había pasado ese límite. Saúl había desobedecido constantemente a Dios al punto que el Señor ya no escuchaba todas esas búsquedas y todas esas preguntas que quería responder o quería Saúl, esas respuestas que quería encontrar. Cuando el Espíritu de Dios finalmente es rechazado, no hay poder en la tierra que pueda traer de nuevo la voz divina al alma endurecida. Cuando ya finalmente se rechaza el poder de Dios, mi querido hermano, cuando uno termina yendo más allá del límite, porque dice la palabra de Dios que hay un pecado que es el pecado contra el Espíritu Santo. Continuamente nosotros nos alejamos y nos alejamos. Y llega un momento que ya nuestra conciencia está completamente encallecida frente a los llamados del Señor y no lo escuchamos. Y Dios quiere hablarnos y nosotros ya no lo escuchamos porque estamos encallecidos y nos hemos acostumbrado a escuchar las voces del mundo y dejar de lado la voz de Dios. Que eso no ocurra en tu vida, mi querido hermano. Acude hoy al Señor, hoy que todavía es tiempo de poder rendir tu vida completamente al Señor nuestro Dios. Vamos ahora, mis hermanos, al versículo 7. Dice lo siguiente. Entonces Saúl dijo a sus criados,
buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene el espíritu de adivinación. Aquí está el punto de ruptura, ¿no? Aquí hay un líder ungido por Dios, un líder separado por Dios, un líder que el Señor había colocado como el cabeza de Israel, cabeza de su pueblo, y este líder está buscando guía en el ocultismo, está buscando una guía entre aquellos lugares que nunca debió pisar un hijo de Dios. Cuando dejamos de confiar en Dios, mi querido hermano, cuando dejamos de creer en Dios, tratamos de aferrarnos a cualquier cosa que se nos presente. Cualquier cosa se convierte en motivo de esperanza, aún aquellas cosas que son absurdas, aún aquellas cosas que Dios claramente ha dicho que no debemos buscar. Empezamos a buscar alternativas destructivas, empezamos a escuchar voces inconvenientes, empezamos a escuchar consejos contrarios a la palabra de Dios. Entonces no podemos dejar de confiar en Dios, porque allí viene la multitud de voces que nos llevan precisamente al lugar contrario al que Dios quiere entregarnos. Hoy, querido hermano, muchos buscan horóscopos, mediums, supersticiones, cuando sienten que Dios no responde. Y eso siempre tiene consecuencias. Es muy interesante que las personas están dispuestas a creer en horóscopos, ¿no? Mediums, supersticiones. Algunos hablan acerca de que estuvieron en otro tiempo, en otro lugar, de la reencarnación y una cantidad de supersticiones, una cantidad de ideas antibíblicas que todo hijo de Dios sabe que son mentira, pero que si has dejado de servir al Dios verdadero, se te presenta como una cosa bonita, como una cosa maravillosa. Hay películas que nos hablan acerca de estas fantasías, de esta comunicación con los muertos, un mundo de los muertos. La palabra dice que los muertos nada saben, que su memoria ha sido puesta en el olvido. La palabra de Dios nos dice que están descansando hasta la venida de Cristo. Así que en lugar de buscar estas, estas ciencias ocultas, estas brujerías o estas chamanerías en las que mucha gente, incluso gente muy culta, confía, busca al Dios verdadero, busca consejo en el Dios de Israel. ¿No? Así que debemos estar muy atentos, mis hermanos, para poder prevenirnos frente a estos peligros. Juegos como los de la Ouija, por ejemplo. Es jugar prácticamente como un enemigo, ¿no? Eso de que estamos invocando que van a venir algunos espíritus del mundo de los muertos para poder guiarnos, querido hermano. La enseñanza bíblica de que la inmortalidad es condicional, es decir, solamente alcanzaremos la vida eterna si después de la resurrección de los justos, nosotros vivimos para siempre con Jesucristo. Allí solo será la vida eterna. Pero esa idea de que después de la muerte hay almas, hay lugares donde viven las almas desencarnadas y que ellas tienen contacto con los seres humanos y que buscan para poder guiarlos, totalmente falso, mi querido hermano. Los muertos nada saben. El intento de comunicarse con los muertos, querido hermano, abre la puerta a Satanás. Satanás suplanta a los espíritus de los muertos. De manera que con toda seguridad, en aquella invocación que que Saúl estaba haciendo, pidiendo la presencia de Samuel, no era Samuel que se presentó, era simplemente Satanás, sus ángeles, sus demonios engañadores, engañando también a Saúl, que estaba completamente angustiado y que busca el camino equivocado para encontrar consejo. Vamos a ver ahora, mis hermanos, el versículo 15. Dice lo siguiente. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Entonces Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profetas, ni por sueños, ni por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer.
Es muy interesante que mientras estaba vivo Samuel, Saúl continuamente lo desobedecía. Y ahora quiere invocarlo cuando Samuel está muerto. Y en realidad, quien se aparece no es Samuel, ¿no? Sino que es un espíritu engañador, un espíritu de demonio. En todo el capítulo vamos a ver que Saúl no ve directamente a Samuel, sino que la adivina le va diciendo, aquí veo un anciano. Y entonces él dice, es Samuel. Entonces, aquí se escucha esta voz, se trae este mensaje, este es de Samuel. O sea que en realidad lo que hace Saúl es colocarse en el campo del enemigo y él con quien está conversando es con un espíritu de demonio. Así que aquí se nos muestra cómo esa angustia, esa desesperación que tiene Saúl, lo hace buscar en el lugar imposible. Y esto solo profundiza su separación de Dios. Creo que sin ninguna duda nuestro Dios hubiese acudido a David o a Saúl en este caso, si es que él se humillaba, se quebrantaba, reconocía su condición pecaminosa, reconocía que había estado obrando en rebeldía a los principios de la palabra de Dios, pedía perdón, pero él quería que Dios contestase y él no quería humillarse, no quería recibir perdón, no pedía perdón, para él todo estaba bien, para él otros eran peores que él estaba bien, ¿no? Así que reconocer que se ha fallado es el primer paso. Pedir perdón arrepentido por lo que hemos hecho es el segundo paso. Buscar soluciones místicas, soluciones de las ciencias ocultas, solamente agrava el problema. Así que no debemos estar buscando en sueños, en números repetidos, ¿no? En alguna superstición una respuesta. Las respuestas están en la Biblia, mi hermano. Y en la comunión con Dios vas a tener discernimiento sobre las grandes preguntas de tu vida. Saúl no se humilló ni confesó su pecado, no pidió perdón, sino quería alivio y quería respuestas. Esas podrían haber venido si él se humillaba, reconocía su pecado y también pedía perdón, se arrepentía. Nada de eso sucedió y es por eso que él no pudo tener respuesta de parte de Dios. Vamos ahora, mis hermanos, al versículo 19. Dice lo siguiente, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Bueno, mis hermanos, aquí encontramos cómo eh, el mensaje que Saúl recibe es el mensaje de lo que va a suceder. Entonces uno puede preguntarse falsamente, ¿será entonces que Satanás conoce el futuro? ¿Será, por ejemplo, porque quien está respondiéndole ahí no es Samuel, evidentemente, es Satanás. Y Satanás le está prediciendo qué es lo que va a suceder. ¿Será que Satanás conoce el futuro? No, Satanás no conoce lo que va a suceder. Él no es omnisapiente, solo Dios lo conoce todo, solo Dios lo sabe todo. Pero entonces, ¿cómo Satanás sabe cuál va a ser el futuro de Saúl y de sus hijos y de Israel que van a perecer en esa guerra? Bueno, evidentemente, mi querido hermano, si Saúl se había alejado por completo de Dios, ahora había quedado en las manos de Satanás. Satanás simplemente estaba anticipando lo que él iba a hacer con Saúl y con su familia. Si Dios quita la protección, entonces Saúl queda librado por completo a la voluntad de Satanás. Así que no es que Satanás sabe lo que es en el futuro, Satanás sabe lo que él va a realizar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, mañana ese vidrio que está aquí va a estar roto y al día siguiente yo rompo el vidrio. No soy un profeta por decir lo que yo voy a hacer, ¿no? Aquí fácilmente se nos muestra que Saúl ha quedado completamente desamparado por propia voluntad. Se alejó de los caminos de Dios y ahora se ha entregado completamente a Satanás y Satanás le anticipa qué es lo que va a hacer con él. Así que esto no fue un mandato ni una orden del Señor, ¿no? Sino simplemente fueron las consecuencias de su rebelión. Se colocó en el ámbito de Satanás. Oh, mi querido hermano, tenemos que
obedecer al Señor nuestro Dios todos los días de nuestra vida, confiar completamente en Él y hacer lo contrario a lo que hizo Saúl, para que nuestra vida sea feliz y sea prosperada.